Me alegra mucho saludarte en este nuevo video en el que vamos a considerar otra carta del gran apóstol Pablo. De hecho, según algunos estudiosos y dependiendo de la fecha que le dan tanto a Tesalonicenses, la primera carta, como a Gálatas, algunos creen que la carta a los Tesalonicenses que vamos a considerar hoy, es el primer documento cristiano en haber sido escrito. Claro que si algunos optan por otra fecha para Gálatas, tendríamos y Gálatas como los dos primeros documentos cristianos, lo primero en escribirse sobre la doctrina cristiana y en el caso particular de Primera de Tesalonicenses sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque si hay un tema recurrente en Tesalonicenses es decirle a la iglesia que estaba allí que pueden confiar que Jesús volverá por segunda vez. Y ese tema también lo tocará en la segunda carta, pero hoy hablaremos sobre 7 lecciones que vamos a destacar en esta maravillosa carta. La primera lección que tenemos aquí y que vamos a descubrir es que antes de reprender hay que elogiar. Me parece bastante curiosa esta lección, pero Pablo era muy interesante para la hora que tenía que corregir. Incluso en Corintios, que vimos que fue enérgico, o en Gálatas, que fue todavía más visceral, usando esta palabra, ¿no? de la energía que usó para hacer algunas correcciones, trató de mostrar el tacto y el amor de Dios. Y esto lo vuelve a reflejar aquí en Tesalonicenses. Se estaban metiendo algunas ideas falsas, especialmente respecto a la segunda venida de Jesús y el tiempo de su venida. Así que Pablo va a tener que hacer algunas correcciones, pero antes de hacer esas correcciones, nota lo que dice el primer capítulo, específicamente el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y ahora el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la esperanza de que volvería. Pero nota las palabras de Pablo. Pablo comienza elogiando la obra de la fe, el trabajo del amor, la constancia en la esperanza. Sí, habrá algunas cosas que corregir. Desde el capítulo 3, más o menos por el verso 9 en adelante, va a comenzar a hacer estas correcciones. Pero antes de comenzar a corregir, Pablo dice, quiero destacar las cosas positivas que tienes. Y este es el signo de un buen líder. El buen líder lo primero que hace es notar lo positivo. Somos muy rápidos para ver lo negativo y de hecho eso es lo que siempre se ve primero. No me van a dejar mentir. Cuando algo no está bien, es lo primero que notamos. Pero un buen líder hace el esfuerzo, porque no es natural. Esto no es natural, pero hace el esfuerzo de notar primero las cosas buenas y luego hacer las correcciones. No estamos diciendo que no habrá correcciones que hacer. Estamos diciendo que primero hay que elogiar, porque esto prepara el corazón. Nada más, esto lo aprendieron tanto en el mundo que hay un escritor, Dale Carnegie, no sé cómo se pronunciará realmente en inglés, pero acepta mi pronunciación en este momento, y él escribe un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y básicamente dice cosas como esta. Aquí está el principio. Elogia primero y luego haz las correcciones, pero luego hazla en el espíritu del amor, porque esto es lo que vamos a ver en Pablo en toda la carta. Pero la segunda lección, y es algo que Pablo va a repetir en cada capítulo de esta carta. Nota lo que estoy diciendo. Lo va a repetir en cada capítulo de esta carta. Y es esta la segunda lección. Mantengamos viva la esperanza del regreso de Jesús. Hacia el final de cada capítulo, Pablo dice algunas cosas. Solo voy a tomar los primeros 3 capítulos en este momento porque luego en los otros capítulos me voy a explayar un poco más. En el capítulo 1, versos 9 y 10 dice así. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Notas el énfasis? Vamos al capítulo 2 y los versos 19 y 20. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. Aquí está de nuevo el énfasis hacia el final del capítulo 2
sobre la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 3, en el versículo, vamos a decir 13, dice así: que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si hay algo que Pablo quería que los tesalonicenses recordaran para enfrentar cualquier circunstancia, ya sea problemas internos dentro de la iglesia, que siempre habrán, o problemas externos por la sociedad que les tocó vivir, que siempre recordaran que estaban aquí con la promesa de que Jesús volvería por segunda vez. Esta promesa es un eco de lo que Jesús mismo dijo. Cuando estaba con sus discípulos les dijo: iré, sí, me iré, pero volveré. Y esta es la promesa que nos ha animado como cristianos durante todo este tiempo. Y algunos dirán: bueno, pero imagínate, ya pasaron 2 milenios, casi 2 milenios desde que se hizo esta promesa. Sí, históricamente se ve muy largo el tiempo, pero cada uno de nosotros puede vivir con esta seguridad de que Jesús va a volver por segunda vez. Y eso lo veremos en una lección más adelante, porque aún la tumba no es impedimento para creer. Hoy, en todo lo que hagamos, en las actividades que emprendamos, en los sueños que acariciemos en este mundo, no olvidemos que Jesús va a volver por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. La tercera lección que encuentro en esta carta es que los problemas son una realidad de la vida. Y esto quiero conectarlo con el tema de la segunda venida. Los cristianos no somos personas que vivimos con la cabeza en la luna. Sabemos que aquí en la tierra hay problemas. Los enfrentamos, nos enfermamos como todos se enferman. Es parte de nuestra vida, pero entonces la pregunta es: ¿qué diferencia al cristiano de todos los demás? ¿Qué diferencia al creyente en Dios de todos los demás? La esperanza, eso es lo que lo diferencia. Por eso es que Pablo enfatiza en cada capítulo que la esperanza es la que tenemos que tener siempre delante de nosotros, que Jesús volverá por segunda vez. Pero ahora nota lo que dice el capítulo 3, versos del 1 al 3, hablando de la realidad de los problemas. Por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Nota las palabras de Pablo. Yo siempre he dicho que Pablo se moriría de hambre hoy en día si quisiera ser motivador. Porque hoy en día los motivadores nos venden todas esas ideas de somos inquebrantables, pon en alto la meta, tú vas a luchar por tus sueños y vas a lograr llegar a donde quieras. Pablo dice: ¿sabes qué? Los problemas están ahí y las tribulaciones son parte de la vida. Es más, dice Pablo, estamos puestos para eso. Esto suena feo, definitivamente. No es políticamente correcto. ¿Cómo puedo decirte que estás puesto para enfrentar pruebas y tribulaciones? Pero Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que este mundo es hostil a Jesús. Y si es hostil a Jesús, va a hacerlo con aquellos que siguen a Jesús. El enemigo pleitea contra los que siguen a Jesús. Así que habrá pruebas, habrá dificultades. Claro, no estoy diciendo en esto que somos los únicos en dificultades tampoco. No queremos ir a los extremos. Todo el mundo enfrenta tribulación, todo el mundo enfrenta dificultades, pero hay ciertos elementos en el pueblo de Dios, en el creyente, en Cristo, que hacen que él pueda enfrentar estas dificultades de forma diferente, porque puede ser confirmado en la fe. Por eso mandó Pablo a Timoteo. Y esto es un mensaje para nosotros. Tal vez seamos nosotros los que debemos ir a alguien para confirmarlo en la fe. ¿Qué tal si hoy, si ves a alguien en tribulación, vas y lo abrazas y le dices: sé que esto no es fácil. Estamos pasando por pruebas, no vamos a negarlas, pero un día Jesús va a volver y todo esto va a acabar.
Este es el centro de esta tercera lección. Ahora, la cuarta lección es que crecer en la fe es crecer en el amor. En el capítulo 3, en el verso 12, dice Pablo: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Este mensaje de Pablo es muy importante porque mientras estamos esperando la segunda venida de Jesús y enfrentamos las dificultades de la vida, también es verdad que dentro de la iglesia habrá dificultades. No estamos exentos de eso. Si, como dice alguien, hasta las mejores familias se pelean o hasta en las mejores familias hay problemas, también los hay en la iglesia. Pero aquí está el desafío del pueblo de Dios. Su fe debe crecer a tal punto que crezca en amor. Qué triste es cuando somos nosotros los que pisoteamos, criticamos, nos ensañamos con otro hermano. Eso no debería ser así. Eso solo significa que no hemos madurado en la fe, no hemos crecido en la fe. Porque el que crece en la fe abunda en amor para con otros. Ese es el que crece en la fe. Mira el mensaje de Pablo que está aquí, porque Pablo reconoce que en la iglesia hay problemas y los habrá hasta el fin. Pero aunque parece que la iglesia caerá, dice una escritora muy importante, no caerá porque Dios es el que la dirige. Por eso nosotros tenemos que crecer en amor, aceptar que hay diferencias, soportarlas, dirá Pablo en otras cartas, porque de todas maneras lo que queremos es llegar juntos al cielo. Porque aquí yo quiero decirte algo, y lo digo con todo el amor del mundo: si en algún momento hemos pensado que alguien de nuestros hermanos, incluso alguien en la humanidad, no debería llegar al cielo, lo más seguro es que el que no llegue sea yo. Si yo en algún momento he albergado el pensamiento que alguien no debería ser salvo por lo que sea, lo más seguro que el que no sea salvo sea yo. Por eso te invito a crecer en el amor, a crecer en la fe. La quinta lección de la carta a los tesalonicenses, esta es maravillosa, porque la tumba no es el final para el pueblo de Dios. No puede ser el final. Y esto habla de las realidades que enfrentamos. En este mundo enfrentamos realidades. Y una de las realidades que enfrentamos es la tumba. A nadie le gusta pensar en el día en que tendrá que ir al descanso. Por eso, muchos comenzaron ya en el tiempo de Pablo a inventar teorías. Te voy a decir las teorías que se inventaron en el tiempo de Pablo. Y luego te contaré las que se inventaron después del tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo la gente pensaba que los grandes beneficiados eran los que estuvieran vivos en la segunda venida de Jesús. Los que hubieran llegado a la tumba, pues básicamente desaparecían de la existencia para siempre. Es decir, morían y no podían volver más a la vida. Esto ya Pablo lo toca allá en Primera de Corintios. ¿Recuerdan? Primera de Corintios 15 habla de esto y lo comentamos un poco. Así que Pablo tiene que enmendar este error que está metiéndose allí en la iglesia. Y Pablo dice lo siguiente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La tumba no es el final, porque así como Jesús resucitó, el que descansa en Cristo también resucitará. Es decir, aunque la esperanza de la segunda venida de Jesús ha tomado en la historia casi 2000 años, porque desde que Jesús ascendió al cielo predicamos que Él volverá por segunda vez, la tumba no es un impedimento, porque todo aquel que puso su fe en Jesús, desde Adán y Eva, los primeros que pecaron, pero que también tuvieron que rendirse a Jesús para encontrar en Él al único y suficiente Salvador, hasta el último que esté en la tumba antes que Jesús venga por segunda vez, todos estarán en la misma condición. Si creyeron en Jesús, resucitarán porque Cristo resucitó. Así que no había problemas.
no había dificultades. No, Pablo está diciendo, no se preocupen. Cuando Jesús venga, Él tiene el poder para levantar de la tumba a todos aquellos que creen en Él. Ahora te voy a contar las cosas que se inventaron después de Pablo. Luego que Pablo murió y los escritores del Nuevo Testamento murieron, se inventaron otras teorías, porque se infiltraron algunas filosofías humanas, especialmente la filosofía griega inundó el cristianismo. Y ahora ya no era el problema de que aquellos que morían quedaban en la tumba. Ahora comenzó otra creencia que también es una dificultad teológica, porque no está enseñada en la Biblia, y es que los que mueren se van derechito al cielo o al infierno, o en otra de las enseñanzas cristianas al purgatorio, dependiendo de cuál sea la confesión. Si alguien es protestante, por lo general dice el cielo o el infierno, pero esto no está amparado por la Biblia. Ese texto mismo lo dice: los muertos van a resucitar. Quiere decir que están en la tumba, no están en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Pablo acá quiere destacar que no hay ventajas ni en el que está en la tumba, ni en el que está vivo. Tanto es así que ahora sigue diciendo Pablo, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no tenemos ventajas. Cuando Jesús vuelva, los vivos que han estado esperando a Jesús, junto con aquellos que han estado en la tumba, ambos grupos vamos a disfrutar de la transformación que habla Primera de Corintios, en un abrir y un cerrar de ojos. Verso 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ambos grupos están aquí en la tierra, y cuando venga Jesús seremos elevados. Esa es la palabra arrebatados, que en la Vulgata fue traducida como raptados, y que por eso dio lugar a una teología que hablaba de un rapto secreto que no existe, porque la palabra aquí no es rapto, en griego es arrebatados, es tomarlos para rescatarlos. Así que la tumba no es el final, es solamente una parada, un descanso momentáneo de este mundo tan complicado hasta que Cristo venga por segunda vez. Y esa es la esperanza que nos une, especialmente cuando despedimos a un ser querido que ha vivido creyendo en Jesús. Sabemos que un día nos volveremos a encontrar con Él. La sexta lección es que nosotros ya sabemos lo que necesitamos. Ya lo sabemos. Y esto es hablando de la segunda venida de Jesús. Otro problema que estaba aquí que Pablo le tocó enfrentar es la especulación. La gente estaba comenzando a especular: ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Qué fecha será? Y hoy es lo mismo, siempre ha habido esto en la historia, querer conocer la fecha de cuándo va a venir Jesús. Pero Pablo dice lo siguiente, capítulo 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que ahí lo tienes. Pablo dice, ya sabemos lo que tenemos que saber. ¿Y qué es lo que sabemos? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hago énfasis en esto porque a veces hacemos una lectura demasiado rápida y superficial, y entonces unimos, el Señor arrebatará y va a hacerlo como ladrón. No, el texto no dice eso. El Señor dice, voy a arrebatarlos porque voy a rescatarlos de este mundo que va a ser purificado por el fuego, pero el día que eso va a suceder, nadie lo sabe. Y Jesús fue claro con esto, y Pablo es consistente con la enseñanza de Jesús. Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Y Pablo dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No el Señor no va a venir como ladrón.
porque leímos los primeros pasajes ahí en Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4, que vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es decir, será un evento magnífico, glorioso, será un evento cataclísmico, es decir, va a sacudir este mundo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, pero no me adelantaré. Pero lo que sí es verdad es que no sabemos el día. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir cada día como si fuera el último. Ya hemos escuchado muchas veces esa frase y lo ocupamos para muchas cosas, pero cada día deberíamos pensar, ¿qué tal si hoy fuera mi último día? ¿Estoy listo para encontrarme con Jesús? ¿Qué tal si Jesús viniera hoy? ¿Estoy listo para encontrarme con Jesús? Pero tranquilo, ¿qué significa estar listo para encontrarte con Jesús? Simplemente significa rendirle tu corazón y vivir para Él, estar dispuesto a hacer su voluntad. Eso me lleva a la última lección que encuentro acá, de las muchas lecciones que hay aquí, claro está, pero la séptima lección que quiero destacar es que debemos dar a cada uno lo que necesitan. Y ahora me explicaré, pero primero quiero leerte el verso 14 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice aquí, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Las palabras de Pablo están calculadas. ¿Qué tal si yo te leyera esto de forma diferente? Voy a cambiar solamente el orden de esto, pero escucha cómo sonaría y qué significaría. Porque lo que Pablo dice acá es tremendo. A cada uno hay que darle lo que necesita. Pero ¿qué tal si yo te dijera esto? Si yo dijera, sostén a los ociosos, amonesta a los débiles y alienta a los de poco ánimo. ¿Qué te parecería eso? Nota que no cambié el de alienta al de poco ánimo, pero ¿te imaginas amonestar a los débiles? ¿Qué lograrías si comienzas a amonestar a los débiles? Lo único que lograrías es que terminen de hundirse. ¿Y qué pasaría si sostenemos a los ociosos? ¿Qué crees que pasaría? Lo que sucedería es que se volverían más ociosos todavía. Por eso, cada uno debe recibir lo que necesita. Al ocioso, dice Pablo, hay que amonestarlo, porque hay que comenzar a trabajar. Por cierto, aquí y en segunda de Tesalonicenses, esto lo va a abordar porque entre las teorías que comenzaron a meterse en la iglesia ya en el tiempo de Pablo en Tesalónica, algunos decían, bueno, si Jesús va a venir ya, ¿para qué trabajar? ¿Para qué vamos a ocuparnos en los asuntos de la vida? No, ya Jesús viene, no hagamos nada. Pero vivían a costa de la iglesia. Pablo dice, no, hay que amonestar a los ociosos. Amonestar es, enséñales a trabajar. Señálales que no es el camino que están ocupando, que están haciéndolo bien, tienen que ponerse a trabajar. Luego dice, alienta a los de poco ánimo. Mire, una persona que tal vez perdió el trabajo, se separó de la novia, perdió una materia en la universidad, tal vez se siente agobiado. No vas a ir a amonestarlo, vas a ir a alentarlo, le vas a decir, mira, esto es un tropiezo, sí, pero adelante, sigue adelante, avanza con fe. Y luego, sostén a los débiles, porque siempre habrá débiles. Tal vez yo sea el débil en la iglesia y necesito que alguien me sostiene. Pero también hay otros que son débiles en la iglesia y necesitan ser sostenidos. Por eso hablaba antes en la lección de que hay que crecer en el amor. Porque cuántas veces nosotros decimos, no, que cada quien se arregle como pueda. Si él es débil, pues que tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Si hay alguien que está dispuesto a sostenerlo en esta batalla que es vivir para Jesús. Y finalmente Pablo dice, seamos pacientes con todos. Porque si hay algo que todos necesitamos de verdad es ser pacientes. Así que hay que darle a cada uno lo que necesita. Para esto se necesita sabiduría y esta solamente la puede dar Dios. No apaguemos el Espíritu, dice Pablo también en esta carta. Es decir, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida y te ayude a ser el cristiano que puede ayudar a los que te rodean. Esta carta es rica en muchas lecciones. Espero que cuando tú la leas, o si ya la leíste, hayas extraído o extraigas más lecciones todavía de las que hemos compartido acá.
Y si las has hecho, si las has extraído, escríbelas en los comentarios. Me gustaría saber qué te ha parecido la lectura de Tesalonicenses, primera carta. Y si te gustaron estas lecciones, compártelas con todos los que puedas compartirlas. Dale un buen like, me ayudas mucho y llegamos a más personas aún. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.